Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de un hombre que, en la oscuridad, buscó la luz. Nicodemo, un fariseo respetado, un maestro de Israel, que vino a Jesús buscando respuestas, un encuentro que lo llevaría a comprender la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Prepárense para un viaje de duda a fe, de la timidez a la valentía, mientras exploramos cómo este personaje emblemático nos enseña sobre la transformación profunda que todos necesitamos. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Mientras otros niños corrían por las calles polvorientas de Jerusalén, Nicodemo permanecía sentado junto a los rollos de la Torá, escuchando a los ancianos discutir cada letra, cada acento, cada sombra del texto sagrado. Aprendió pronto que la ley no solo se estudiaba, se respiraba. Nicodemo se convirtió en fariseo no solo por convicción, sino por vocación total. Se separó del mundo común para vivir según las normas más estrictas, convencido de que así agradaba a Dios. Cada gesto, cada comida, cada palabra era examinada. Ser llamado maestro de Israel no era un título menor. No era cortesía. No era honor vacío. Era responsabilidad. Rabí decían, ¿cómo debe guardarse el sábado en este caso? Rabí, ¿qué quiso decir el profeta aquí? Rabí, ¿dónde está el límite entre obedecer a Dios y proteger la vida? Su voz era segura. Su memoria, precisa. Su interpretación, respetada. Había aprendido a no titubear. Un maestro que duda siembra inseguridad. Y la inseguridad, en Israel, era peligrosa. Podía conducir al error, a la herejía, al juicio divino. Así que Nicodemo enseñaba con convicción aunque, en lo profundo, comenzaba a sentir una grieta. Porque había preguntas que nadie hacía en voz alta. Preguntas que solo nacían cuando el silencio caía como un peso sobre el alma. ¿Por qué, si la ley es perfecta, el corazón sigue inquieto? ¿Por qué, si Dios está tan cerca en los textos, parece tan distante en la experiencia? ¿Por qué, si la obediencia es completa, la paz no lo es? Nicodemo nunca habría formulado esas preguntas frente a otros. Ni siquiera frente a sus colegas del consejo. Allí, en el Sanedrín, el aire estaba cargado de tradición, poder y vigilancia mutua. Cada palabra era medida. Cada silencio, observado. Un día, desde un pórtico del templo, Nicodemo observó a la distancia. Vio a Jesús hablar con el pueblo. No había gritos. No había gestos exagerados. No tenía miedo. Hablaba del reino de Dios como algo cercano. Y la gente escuchaba no como quien recibe información, sino como quien recibe agua después de una larga sequía. Nicodemo sintió un estremecimiento que no quiso nombrar. Porque el reino del que hablaba aquel hombre no se parecía al reino que los fariseos habían construido con normas y muros. No se sostenía por control, sino por transformación. Esa noche, cuando volvió a su casa, los rollos sagrados permanecieron abiertos sobre la mesa. Pero Nicodemo no leyó. Sus ojos recorrían las líneas sin verlas. Por primera vez en muchos años, el maestro de Israel no estaba enseñando, estaba aprendiendo. O, al menos, estaba comenzando a reconocer que no sabía. Y ese reconocimiento fue más aterrador que cualquier persecución externa. En el Sanedrín, las discusiones se volvían más tensas. El nombre de Jesús ya no se pronunciaba con curiosidad, sino con irritación. Algunos hablaban abiertamente de detenerlo. Otros, de desacreditar. Los más extremos comenzaban a pensar en soluciones definitivas. Nicodemo escuchaba y callaba. El silencio era su refugio y su prisión. Cada vez que alguien acusaba a Jesús de engañar al pueblo, algo dentro de Nicodemo se contraía. No porque estuviera seguro de la inocencia del Galileo, sino porque no estaba seguro de su culpa. Y en un consejo así, la duda era peligrosa. La ley exigía discernimiento. El sistema exigía unanimidad. Nicodemo caminaba entre ambos mundos. En privado, su lucha se intensificaba. Caminaba por los patios de su casa al caer la noche, cuando el bullicio se apagaba y solo quedaban los sonidos lejanos de la ciudad. Allí, sin testigos, su corazón se permitía hacer lo que su boca no podía. Hablar con Dios sin fórmulas. Nicodemo entendía algo que no se atrevía a decir en voz alta. Si Jesús venía de Dios, entonces la fidelidad a Dios podía exigirle desobedecer a los hombres.
Y esa posibilidad lo sacudía hasta los cimientos. Porque obedecer a Dios siempre había sido, para él, obedecer la ley. Pero ahora la ley parecía señalar más allá de sí misma. Nicodemo entendió entonces que la fe no comienza con valentía, sino con honestidad. Y fue honesto consigo mismo por primera vez. Pero entonces recordó la inquietud que no lo dejaba dormir. Recordó la sequedad interior que la ley ya no lograba calmar. Recordó las palabras de los profetas que hablaban de un día en que Dios mismo visitaría a su pueblo. Respiró hondo y tocó. La puerta se abrió. Jesús estaba allí. Nicodemo bajó la mirada por un instante. Por primera vez en muchos años, el maestro de Israel no sabía cómo comenzar una conversación. Finalmente habló: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, continuó, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Nicodemo habló en plural. Sabemos. Era una forma de protegerse. Una manera de no quedar expuesto del todo. Jesús lo escuchó en silencio. No respondió al elogio. No confirmó ni negó la afirmación. Simplemente habló y sus palabras cayeron como un rayo en la noche. De cierto te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó inmóvil. Jesús no estaba discutiendo señales. No estaba defendiendo su ministerio. Estaba hablando del corazón. Nicodemo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había sido una búsqueda del reino. Había ayunado, orado, enseñado, obedecido. Y ahora este hombre le decía que, sin algo que él no controlaba, ni siquiera podía verlo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo?, preguntó finalmente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús lo miró con una calma que desarmaba. El que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sintió que las palabras penetraban más allá de la mente. Espíritu. Nacer. Entrar. No eran conceptos legales. Eran realidades vivas. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo escuchó y sintió miedo. Porque el viento no se controla. No se encierra. No se legisla. Y toda su vida había sido controlada. La noche ya no lo protegía. Lo estaba exponiendo. Con voz baja, casi quebrada, Nicodemo preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Era la pregunta de un niño. No de un maestro. Jesús no lo despreció. Pero tampoco suavizó la verdad. ¿Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? No fue burla. Fue revelación. Nicodemo comprendió entonces algo que lo estremeció. Podía conocer las Escrituras sin conocer el poder de Dios. Podía enseñar el camino sin haber entrado. La conversación continuaría. La herida se abriría más. La luz comenzaría a filtrarse. Pero Nicodemo ya no podía retroceder. Nicodemo sentía que cada palabra pronunciada por Jesús había arrancado una capa de seguridad que él llevaba años construyendo. El maestro de Israel, acostumbrado a explicar misterios, ahora estaba frente a uno. Nicodemo comenzó a entender que no estaba allí para evaluar a Jesús. Estaba allí para ser evaluado por la verdad. De cierto te digo, había repetido Jesús. Esa fórmula no era ligera. En las Escrituras, duplicar una afirmación era sellarla con autoridad divina. Nicodemo lo sabía. Cada vez que Jesús decía de cierto, el fariseo sentía que la conversación descendía a un nivel del que no había retorno. Jesús habló de testimonio. Habló de cosas terrenales y celestiales. Habló como quien ha visto lo que otros solo han leído. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, dijo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo bajó la mirada. No porque no entendiera las palabras, sino porque empezaba a entenderse a sí mismo. Había enseñado sobre el cielo durante décadas, pero ahora estaba frente a alguien que venía del cielo. La diferencia era abismal. Entonces Jesús hizo algo inesperado. Tomó una historia antigua, profundamente grabada en la memoria colectiva de Israel, y la colocó en el centro de la conversación.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo sintió un estremecimiento. Recordaba bien aquella historia. El pueblo había pecado. La muerte había avanzado entre las tiendas. Y Dios no había eliminado la serpiente, había provisto una mirada. No una obra. No un mérito. Solo mirar y vivir. Jesús estaba diciendo algo imposible de ignorar. La salvación no vendría por perfección moral, sino por fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No como promesa futura solamente, sino como realidad que comenzaba ahora. Entonces Jesús pronunció palabras que Nicodemo jamás olvidaría. Palabras que no parecían diseñadas para convencer, sino para revelar el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, repitió Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo comprendió entonces la verdadera tensión. La luz no venía a negociar con la oscuridad. Venía a exponerla. Y esta es la condenación, continuó Jesús, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo sintió que esas palabras no eran acusación, sino diagnóstico. No se trataba de ignorancia. Se trataba de amor. Amar la oscuridad era permanecer donde uno se sentía seguro. Donde nadie cuestionaba. Donde el sistema protegía. Salir a la luz implicaba perder el control. Jesús terminó con una frase que resonó como un llamado silencioso. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo se levantó lentamente. No sabía qué decir. No sabía cómo responder. La noche seguía siendo noche, pero algo había cambiado para siempre. Las palabras de cierto te digo, seguían resonando en su mente mucho después de haber salido a la calle. Nicodemo conocía bien esa expresión. En las Escrituras, cuando algo se afirmaba dos veces, no era para reforzar una opinión, sino para declarar una realidad irrevocable. No era debate. Era la verdad establecida. Jesús no había conversado como un rabino más. Había hablado como alguien que no buscaba aprobación. Y eso era profundamente perturbador. Nicodemo caminaba despacio, como si el peso de la noche se hubiera duplicado. Cada paso lo alejaba físicamente del lugar donde había estado Jesús, pero espiritualmente lo llevaba más cerca de una frontera que jamás había cruzado. Jesús no ofrecía una mejora. Ofrecía un nuevo comienzo. Nicodemo se detuvo bajo una arcada. El viento nocturno movía suavemente su manto. Recordó las palabras. El viento sopla de donde quiere. Nunca había pensado en el espíritu de ese modo. Para los fariseos, el espíritu estaba asociado al pasado glorioso, los profetas, los escritos antiguos, las grandes obras de Dios en generaciones anteriores. Pero Jesús hablaba del espíritu como algo presente, activo, libre. Era una invitación a reconocer el límite. Nicodemo entendió algo que jamás había aceptado antes. Podía ser experto en Dios sin conocerlo verdaderamente. Podía explicar las Escrituras sin haber sido transformado por ellas. Y ese descubrimiento dolía. Porque tocaba el núcleo de su identidad. Toda su vida había sido construcción, reputación, coherencia, respeto. Y Jesús, con una conversación nocturna, había introducido una grieta imposible de ignorar. Nicodemo no durmió esa noche. Cuando finalmente llegó a su casa, se sentó en la oscuridad sin encender la lámpara. No abrió los rollos. No oró con palabras aprendidas. No repitió fórmulas. Las palabras de Jesús no exigían una respuesta inmediata, pero sí provocan una transformación silenciosa. Nicodemo comenzó a comprender que la fe no siempre se manifiesta como un acto público repentino. A veces comienza como una herida interior que ya no sana con las viejas respuestas. Al amanecer, Jerusalén despertó como siempre. Los comerciantes abrieron sus puestos. Los sacerdotes se prepararon para el servicio. Los fariseos retomaron sus discusiones. Y Nicodemo volvió a su lugar. Pero no volvió igual. Pero cuando alguien afirmaba con certeza absoluta que aquel Galileo no venía de Dios, Nicodemo sentía una tensión interna. No podía sumarse al desprecio. No podía volver atrás. Había visto la luz.
No fue un reproche que se disolviera con el tiempo. Fue una herida que sanó solo porque permaneció abierta. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo comprendió, con el paso de los días, que Jesús no había cuestionado su inteligencia, sino su posición interior. No lo había confrontado como enemigo, sino como alguien atrapado en un rol que ya no podía salvarlo. El maestro había sido despojado de su pedestal. Y por primera vez eso fue libertad. Porque ya no tenía que fingir certeza ante Dios. La humillación fue sana. No lo avergonzó ante los hombres, pero lo vació delante del cielo. Nicodemo comenzó a ver con claridad lo que antes solo analizaba. Comprendió que el conocimiento sin transformación produce dureza, no vida. Que la verdad, cuando no es recibida con humildad, se convierte en un arma para juzgar a otros y protegerse a uno mismo. Jesús no había venido a corregir detalles. Había venido a levantar muertos. Nicodemo había estado muerto aunque respiraba. El Espíritu comenzó a soplar donde quería. No con señales espectaculares en la vida de Nicodemo, sino con una transformación lenta, profunda, irreversible. Cambió su manera de escuchar, de enseñar, de callar. Ahora, cuando otros fariseos hablaban con furia de Jesús, Nicodemo sentía el conflicto interno arder. No podía unirse al odio. Tampoco podía proclamarse discípulo abiertamente. Aprendió que el Espíritu no pide permiso a los sistemas religiosos. No consulta al Sanedrín. No espera consenso. Sopla y revela quien está dispuesto a moverse. Nicodemo dejó de luchar contra eso. Y esa rendición silenciosa fue su verdadero nacimiento. Cada vez que escuchaba noticias sobre Jesús, Nicodemo recordaba aquella imagen del desierto. Nicodemo comenzó a comprender que el Hijo del Hombre sería levantado no en trono, sino en humillación. Y que allí, en lo que parecía derrota, Dios revelaría su victoria más profunda. La cruz empezó a aparecer en su horizonte antes de que existiera en la historia. Dios amó al mundo, un amor que no espera corrección previa. Un amor que se adelanta al rechazo. Un amor que entrega al Hijo. Nicodemo entendió que el reino no se defendía con muros, sino que se extendía con misericordia. Que la luz no se impone por fuerza, sino que revela quien ama la verdad. Y entendió algo más doloroso aún. Muchos de sus colegas amaban más las tinieblas, no porque odiaran a Dios, sino porque temían perder su lugar. Nicodemo sabía de qué hablaba. Porque ese había sido su propio miedo. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Y Nicodemo vio con sus propios ojos lo que Jesús había anunciado. El Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Cada clavo era una confirmación. Cada herida, una revelación. Cuando Jesús exhaló su último aliento, Nicodemo comprendió que la luz había vencido no huyendo de la oscuridad, sino entrando en ella. Los discípulos huyeron. El miedo gobernó Jerusalén. Entonces Nicodemo salió. No de noche sino de día. Junto a José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús. Él, el fariseo. Él, el miembro del Sanedrín. Él, el que había venido una vez en secreto y de noche ahora se exponía sin temor. Trajo mirra y áloes. Mucho más de lo necesario. Como se hace con los reyes. Mientras envolvía el cuerpo sin vida del Nazareno, Nicodemo supo que había perdido todo lo que el mundo podía ofrecerle y había ganado todo lo que el cielo promete. Nicodemo es el ejemplo de una fe que madura de la oscuridad a la luz, pasando del miedo y la duda inicial al ir de noche a Jesús a un acto valiente y público de amor y respeto al ungir el cuerpo de Jesús con abundantes especias de mirra y áloe, cumpliendo con las costumbres funerarias judías y mostrando un profundo honor y reverencia por el Maestro, incluso en su muerte, a pesar del riesgo. Él demostró que su fe era real y que podía ser un discípulo activo y comprometido, ayudando en su sepultura junto a José de Arimatea. Así estamos concluyendo nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.